organización política obrera. Política obrera, ahí está. Jorge... No tengo vínculo con ese polo obrero. Está, bien aclarado. La situación de los compañeros trabajadores es realmente asfixiante, pero también hay que meterle en esa enorme cantidad de personas una ex clase media que este gobierno sin ningún tipo de política los ha embarrado y lo está llevando al asfixio, con la anuencia de muchas políticas de dirigentes políticos de la República Argentina. Mañana se empezaría a tratar esta ley ómnibus, que así se denomina. Deme su visión de esta realidad que estamos pasando los argentinos hoy. Mire, Argentina tiene una deuda pública absolutamente enorme. No es ni siquiera mencionada en este momento cuando se discute esta crisis. Son el equivalente a 600.000 millones de dólares, entre una deuda que está en dólares y otra que se ajusta, está en pesos, se ajusta por dólar y se ajusta por inflación. Esta deuda no se va a poder pagar, no existe ninguna posibilidad de pagarla, pero el gobierno está empecinado en lograr pagar los intereses de esta deuda, que del sector público en el año 2020 significó un beneficio de 10.000 millones de dólares y del sector privado una suma parecida, un poquito más abajo. Y Argentina no tiene reservas internacionales para pagar nada. Hay una bicicleta constante. Entonces el gobierno, empeñado en cumplir con el capital financiero que tiene en poder esta deuda, está llevando adelante una política suicida, porque con el golpe dado, con la devaluación y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que está buscando, entre otras cosas, es provocar una recesión industrial. Lo digo especialmente dirigiéndome al público de Rafaela, que tiene su industria, es grande la industria en Rafaela. Exacto. Y ya hay despidos en el neumático, en la fábrica Bridgestone, hay despidos en Techín, en la fábrica Sider Campana. Parece que puede haberlo en Sider. Y las patronales están aprovechando esta recesión para imponer en las fábricas y tratar de imponer en el país la reforma laboral pura en el DNU de Milei, que prácticamente elimina todo derecho del trabajador, incluido el derecho, por ejemplo, a hacer una huelga, y en casi todas las industrias y servicios. Entonces, este es un golpe absolutamente descomunal. Ahora, mientras que algunas patronales grandes quieren aprovechar la recesión para, digamos, imponer esta política laboral, hay otras que esta recesión las afecta, y entonces hay un conflicto dentro de los bloques que apoyan al gobierno sobre los impuestos que ha aumentado el gobierno, quién tiene que pagar. No son las provincias, hablando con Santa Fe en este momento, no es Puyaro el que está en contra de pagar derechos de exportación. El que está en contra de pagar los derechos de exportación son las tres grandes empresas que monopolizan la exportación de harina de soja, de aceite de soja y de otras variantes de industrialización de la soja, y que ejercen una presión para que se grave más el impuesto, y se valen también de la conducta del gobernador, que trabaja para estos grupos económicos. Es decir, los grupos capitalistas pelean por su tajada en todo esto, y los trabajadores reciben el golpe pleno de la crisis, en particular los jubilados, a los cuales esta inflación de diciembre del 25%, eventualmente, si la cobran, va a ser en el mes de abril o en el mes de marzo, lo destruye totalmente, porque en marzo ya habrá que contar
la inflación de enero, febrero y de marzo. Claro, claro. Entonces, hay una política de destruir el sistema jubilatorio. A partir del día de mañana se va a empezar a tratar, dice que no se llegaría para la aprobación, ya hay bloques como del PRO, de la UCR, raro, que estarían dando un apoyo para el tratamiento de esta ley ómnibus. Usted que ha estado analizando todo lo ¿qué es lo que más va a perjudicar esta ley? No, todo esto que va a ocurrir mañana es completamente irregular. Porque después que se dictamen, que va a ser puesto a votación mañana, después que se lo firmó, todo el mundo puso la firma, etcétera, fue modificado. ¿Se da cuenta de lo que ocurrió? Usted puso la firma en algo y mañana lo que va a aparecer es otra cosa. Pero firmado por usted que usted no firmó. Claro, pero ¿y ellos no lo saben, algunos legisladores que firmaron? Todos lo saben. Y entonces nadie levanta más, porque esto merita el juicio político al presidente de la Nación. Sí. Porque el que ha estado impulsando estas modificaciones, después que se firmó el dictamen, ha sido el presidente y el jefe de gabinete. Entonces, yo quiero insistir en este punto, no porque mañana vaya a ocurrir con él, sino para denunciar que ha habido un proceso de una oscuridad brutal. Es decir, que se busca hacer aprobar esto, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, al punto que hay un dictamen firmado, pero mañana se va a leer y se va a poner a votación un dictamen que no es igual al dictamen que se firmó, porque después hubo un montón de reuniones que cambiaron algunos puntos de ese dictamen. Y esto es más allá del voto que va a tener esta ley, en particular, artículo por artículo, donde se van a expresar disidencias. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al dictamen que mañana se pone a votación y se aprueba o se rechaza en general. Ese dictamen no es el que se firmó en las comisiones que elaboraron el dictamen, porque luego pusieron la firma, fue modificado. Algo parecido hizo Gerardo Morales en Jujuy con la reforma constitucional. Cuando vio que había una crisis con esa reforma, ya votada en la legislatura de Jujuy, él le hizo después unos cambios, no importa si son grandes, muchos o pocos. Imagínense, una vez que se vota una constitución, no es esa la que vale. Claro. No se puede pasar como era, no me acuerdo cómo era, en la primaria pasábamos una cosa que borraba, no un el borrador, no me acuerdo cómo era el nombre. Jorge, la situación vio que muchos diputados ponen reparo en lo que tiene que ver los aportes jubilatorios de la gente, y te dicen no hay más dinero porque se han jubilado personas con la ley del gobierno anterior que no tenían aporte y las cajas están vacías. ¿Qué se puede hacer incluso cuando en abril se empieza a discutir o que se le tiene que dar la fórmula en marzo? Esto quedó no está actualizado. No, eso es muy sencillo. La responsabilidad por esta situación la tienen los gobiernos, en particular el de Menem, que gobernaron con una elevada tasa de desocupación. Entonces la gente en el trabajo tampoco aportaba. ¿Se entiende? Sí. Yo me acuerdo muy bien, porque yo hice campaña política denunciando que se iba a presentar este problema en el futuro, cuando los índices de desocupación en 1990, 1991, 92, bueno, 96, era casi del 20%, y además subocupados. Los subocupados es gente que dice que trabaja, pero no tiene un trabajo registrado. Entonces está en otra categoría, pero no tiene un trabajo registrado, por lo tanto, no está con una patronal que aporte. Y naturalmente él tampoco aporta por la parte de él. Entonces los que hundieron la caja o el ANSES o el sistema de previsión han sido los que hoy no quieren
admitir que una persona complete con aporte 30 años y de algún modo se acoja a eso. Ahora mismo están despidiendo mucha gente. ¿Qué pretenden? Que de aquí a 10, 20, 15 años, esta gente que al ser despedida no va a aportar y su patrón tampoco va a aportar porque ya no es empleado, ¿cómo va a ser? Seguro. Acá hay un trabajo de décadas de destrucción del sistema jubilatorio, porque el sistema jubilatorio cuando se fundó y tiempo después se autofinanciaba con los aportes de unos y de otros, y no había tasa de seguridad importante. Usted... Entonces trabaja, Sí. no le dejan con negro, A ver, dejan cortar sí. por esos trabajadores. Vamos a ver, tenemos... Se valen de mucho. ¿Me está escuchando usted, Altamira, ahora? Porque tuvimos un inconveniente. Yo estoy escuchando. Sí. ¿Qué handicap le va a dar la gente a este gobierno que se dice marzo o abril, digamos, por las políticas asfixiantes que tiene? ¿Qué margen le va a dar como para salir a plantearle, decir, che, no damos más, esto así no se puede seguir, estamos a punto de tener, no, estamos ya teniendo el pan más caro del mundo en un país de trigo y de vaca? Es una cosa inentendible. Claro, esto se va a agravar porque ahora en febrero aumenta el transporte, la luz, el gas. Hay un nuevo impuesto de la nafta. ¿Por qué hay un nuevo de la nafta? Porque el gobierno, un impuesto que se cobra en la nafta, lo volvió a poner. Y esto lo hace el gobierno que dice que no, que dijo que no iba a poner impuestos. Claro. ¿Te comprende esto? Sí. ¿Qué pasa? El consumidor. Lo paga el consumidor, le damos con todo. Lo importante es que no lo tenga que pagar un capitalista. Sí. Cuando ellos hay un gobierno capitalista, dice, mira, cuando Milei en las últimas declaraciones a un periódico de Estados Unidos dijo estamos a punto de dolarizar, ¿hoy es una utopía? ¿Utopía lo que está diciendo? Bueno, eso depende. Hay situaciones extremas. Lo que él está haciendo, aunque él eventualmente no dolarice, lo que está haciendo es apuntar a eso. Porque ¿qué ocurre? Como el peso cada vez vale menos con relación al dólar, se necesitan menos dólares para dolarizar. Entonces, él no consigue los dólares para dolarizar y por lo tanto no puede dolarizar, pero repite todo el tiempo su satisfacción por cómo se desvaloriza el peso. El otro día dijo, la base monetaria se redujo un 20%. Cuando la base monetaria se reduce, significa que no hay crédito, que no hay compras. Cuando hay crédito de bancos a las empresas, consumidores que compran, todo, la base monetaria, por el crédito, la multiplicación de operaciones, uno tendría que apuntar en esa dirección, razonablemente. No, él está armando una crisis porque él quiere obtener un acuerdo internacional para poder pagar esta deuda pública que es de 600.000 millones de dólares. El Producto Bruto de Argentina es de 500.000 millones de dólares. Claro, poco más que un producto Otra bruto. cosa, no se trata solo del valor, 600.000. Está todo indexado. Porque bueno, cuando él devalúa, un tipo que tiene un título de la deuda en pesos, no pierde, porque ese título de la deuda se ajusta por el dólar. Entonces, si el dólar aumentó un 100%, el que tiene el título público vale un 100% más. Entonces el gobierno después le tiene que pagar intereses por ese valor incrementado debido a que él devaluó. La situación es francamente explosiva. Y al mismo tiempo quiero señalarle para el interés, no sé, de los oyentes en Rafaela, Seguro, sí, sí. Que al mismo tiempo hay una disputa política federal. Por ejemplo, nombraron un tipo en infraestructura que se suponía que iba a hacer una gran privatización de infraestructura. Y como Milei es privatizador, lo eligió para el cargo. Ahora lo echó porque el negocio de la infraestructura es tan grande, pero tan grande, que Caputo lo quiere para él.
Sí, claro, Entonces ahora. ve este tipo de pelea. Ahora Macri quiere ser presidente del PRO. ¿Qué significa? Que se postula electoralmente para reemplazar a Milei. ¿Qué tal? Le da forma a una oposición. Aunque apoye a Milei, ya por el cargo están peleándose dos. Sí. Hay que sumarle Si él es Victoria presidente Villarruel del también, PRO. Jorge. Victoria Villarruel también. Así que le está moviendo el piso. Exacto. Si mañana derriban a Milei, Macri va a querer hacer valer que él es el candidato del PRO. Esto está ocurriendo en este mismo momento. Sí, sí. Es una disputa de cuervos, de buitres. Se están matando sobre el cuerpo dolorido del pueblo argentino. Sí, 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 sí. Yo quiero transmitir las cosas como realmente son. ¿Qué rol va a cumplir la izquierda, o al menos la izquierda que usted conoce tradicional en este... Bueno, nosotros, en primer lugar, este rol que usted... Vamos a ver si retomamos la comunicación con el dirigente de izquierda. ¿Me escucha, Jorge? Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, primero explicando una realidad que es diferente a la realidad oficial. Entonces eso desarrolla una conciencia, una comprensión y prepara a la gente para luchar. Y luego, acá hay dos medidas fundamentales. No puede haber ningún despido porque no hay ninguna crisis real de la economía argentina. Es una crisis inducida. Es como que a usted alguien lo pincha en la calle para provocarle un mal. Sí, claro. Y después usted aparece enfermo. Pero usted no es una persona enferma. A usted alguien le hizo un daño para ocasionarle esto. Entonces, el problema, porque todo el mundo estaba trabajando, había una inflación importante, pero esa inflación tenía que ser superada no destruyendo puestos de trabajo. Entonces, hay que defender los despidos, hay que aumentar los salarios y las jubilaciones en un 100%, que es lo que todo el mundo dice que se desvalorizó. Es decir, se desvalorizó un 50%, entonces para recuperar hay que aumentar un 100%. Esas son tareas fundamentales. Con eso usted adicionalmente, tiene una reactivación económica. Y no se debe permitir ninguna clase de despido. Si una industria, especialmente de las grandes, entiende que tiene exceso de producción por esta crisis inducida, provocada, bueno, que haga lo siguiente, que reduzca la producción y los trabajadores de la planta trabajan todos menos horas de trabajo sin tocarles el salario. De esa manera el trabajador sobrelleva la crisis del capital, no a costa de su familia. Exacto. Todos quedan trabajando, trabajaban 8 horas, trabajaban 10, pasarán a trabajar 6, cobrando lo que trabajaban antes, porque no es que ellos quieren trabajar menos sin importarles que van a cobrar menos. No. Ellos quieren trabajar porque realmente todo el mundo necesita trabajar por lo carísimo que está todo. Y porque están los chicos, está la educación. Ahora viene el tema de la educación. Mire, hoy los diarios lo dicen, hay piedra libre para aumentar la escuela privada. Piedra libre quiere decir lo siguiente: cada escuela privada puede fijar el arancel que quiere y nadie puede protestar. Bueno, seguramente los papás van a ir a la justicia, Sí. considerando que se están rompiendo contratos anteriores. ¿Por qué motivo? Yo mando a mi hijo a primer grado, lo mando a segundo, lo mando a tercero, y después me cambian los términos del contrato y no puedo seguir, él no puede continuar en una escuela en la que ya acumuló antecedentes, empezó a aprender lenguas, aprender esto y lo otro, y tiene que continuar porque no terminó de aprender, tiene que terminar la primaria. Entonces un juez puede decir, sí, acá se ha vulnerado un derecho ostensiblemente porque nadie puede pagar el arancel entonces van a cerrar escuelas privadas. Lo digo por tanta gente que ha ido a la escuela privada creyendo que eso es un estatus superior o pensando que la escuela pública no le ofrece lo necesario, etcétera. Bueno, por los motivos que fueran. Yo no condeno ni tomo una posición sobre los motivos que las personas tienen para actuar de la manera que entienden mejor.
Lo que les quiero plantear es el problema que hay. Entonces usted va a tener un problema educacional brutal ahora en marzo, porque van a volar las tarifas después de esta devaluación. Sí. Jorge... Hay que organizarse con estos reclamos y hay que ir a la lucha, como se hizo siempre en Argentina, a la huelga, hasta obtener lo que corresponde a los trabajadores. Esto ya para finalizar, esto que ha hecho la CGT de un paro, de 12 horas, fue insignificante entonces. Bueno, habilitó que funcione el transporte. Sí. El funcionamiento del transporte es una gran disputa en un paro. Los que quieren el fracaso del paro hacen todo lo posible para que el transporte funcione. Y los que quieren que triunfe hacen todo lo posible para que no funcione. La CGT se puso de acuerdo con el sindicato con el del gobierno transporte para que funcione, es un golpe. La CGT está en esta trenza parlamentaria con expectativa de que al final en el Parlamento se logre algo. Si uno mira bien el panorama que yo le mostré, el Parlamento no va a aumentar salarios, el Parlamento no va a aumentar jubilaciones, el Parlamento defiende los derechos de los exportadores, no quiere que se le cobre más impuestos a las grandes empresas, defiende que el trabajador pierda sus derechos laborales. En eso coinciden todos, inclusive el peronismo. Le quiero aclarar una cosa ya que vamos a terminar. Ahora Scioli integra el gabinete de Milei. Sí, secretario de Deporte. Entonces era mentira cuando en la campaña yo decía, y Político Obrera decíamos, que son dos alternativas similares frente a un problema que tiene la cabeza capitalista y que la va a pagar el trabajador. No, la aduana y la AFIP está todavía en manos de la gente de Massa. Ahora Scioli integra el gabinete. El gobernador Jaldo de Tucumán, peronista, se pasó a votar a favor de Milei. Entonces los nacionales y populares están más vendidos que los libertarios. Sí, es cierto eso. Porque los libertarios dicen, bueno, esto es lo que yo pienso. Sí. ¿Te puede gustar o no? Dice, no, yo pienso lo que me conviene en cada momento. Exacto. Jorge Altamira.